Amén, hermanos. Qué bueno es ser salvo, ¿verdad? Sí, hermanos. En una ocasión conté una historia que había leído en un libro. Obviamente, ¿verdad? Se lee en un libro. Se puede leer en la computadora, ¿verdad? Pero leí en un libro, hermanos. Y esta historia relataba, ¿verdad?, que un pastor que regresaba de viaje después de predicar en una conferencia iba rumbo a Chicago. Para llegar a Chicago, el avión tuvo que hacer una escala en Lexington, Kentucky, y debía de esperarse ahí 1 hora. Y mientras esperaba ahí, ya después de ahí se iba a Chicago. Resulta que en el vuelo en el que iba, él volteó hacia un lado y vio una cara familiar. Y vio que aquella persona de cara familiar era una persona con el nombre de Adolph Ruth, que él era el coach de un equipo de básquetbol que en ese tiempo era el mejor, llamado Wildcats de Kentucky, de básquetbol. Y lo logró ver de lejos y se sentó cerca y empezaron a conversar un tiempo en lo que llegaban a Lexington. Y comenzaron a platicar de varias cosas. Hasta que llegó el vuelo a Lexington, debían esperarse 1 hora. Pastor se acercó al baño y cuando llegó al baño vio de lejos y nuevamente ahí estaba en el baño y le preguntó, yo sé que cuando cumplen 70 años los coaches deben de retirarse. Y él le preguntó, ¿qué vas a hacer cuando te retires? ¿Qué vas a hacer cuando cumplas 70 años? Y él comentaba que una lágrima corrió por su ojo y le dice, pues no sé, yo creo que morirme. Y después él tomó su vuelo y se fue. Pero después se cumplió 70 años y pasó un poco de tiempo. Salió en los periódicos en la primera plana que Adolph Ruth, el gran coach, había muerto. ¿Por qué murió? Porque ya no tenía sueño, ya no tenía por qué vivir. Su vida era el básquetbol. Y cuando se lo quitaron, y él le había preguntado, ¿qué vas a hacer? Él dijo, mejor que me quiten la vida, que no quiero vivir. Y así fue. Yo quisiera preguntarte en esta noche, hermano, ¿cuál es tu causa? ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante? ¿Cuál es tu propósito? Para ese hombre fue el básquetbol. Pero para ti, ¿cuál es el propósito que viene a tu vida? Ese hombre ya no tenía un sueño, ya no tenía un anhelo, ya no tenía un propósito. ¿Cuál es tu propósito, hermano? Me atrevo a decir que no existe mayor satisfacción que tener un sueño de acuerdo a la voluntad de Dios, saber cuál es y por la gracia de Dios poder hacerlo. Pero te pregunto en esta noche, hermano, ¿cuál es tu motivo? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la razón por la cual te levantas cada día? ¿Cuál es tu causa? Qué triste cuando una persona no tiene sueños. Qué triste cuando alguien no tiene anhelos y no tiene por qué vivir. En Hechos capítulo 4, versículo 4, vemos la historia de los apóstoles y comienza a decirnos en el versículo 4 cómo Dios estaba bendiciendo esta iglesia. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Conocemos la historia de la iglesia de Hechos, cómo era un grupito de 120 y cómo Dios los bendijo y luego eran 3,120 y dice que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Tal vez eran alrededor de 5,000 personas y luego dice la Biblia que el número era de 5,000 y se añadieron más y más y Dios estaba bendiciendo esa iglesia. Versículo número 10 nos cuentan en los textos que brinqué sobre cómo las personas no querían que los apóstoles siguieran adelante, no querían que siguieran predicando la palabra de Dios. Y nos habla sobre el milagro del capítulo 3, que era como un hombre que no podía caminar, pudo recobrar y pudo caminar nuevamente. Y dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Los hombres ya no querían que los apóstoles predicaran el evangelio y decían, ¿por qué sanaron a ese hombre? Pero los apóstoles habían dicho que era Cristo, porque Dios hizo el milagro, no un hombre. Y Dios sigue en el ministerio de contestar oraciones. Amén, hermanos. Versículo 11, los apóstoles le predicaban a esos hombres diciéndoles, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y me impacta el denuedo de los apóstoles, que no le importaba a cualquier persona que se pusiera de frente. Ellos le predicaban con denuedo la palabra de Dios. Versículo 12 les dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Hermanos, el mensaje que predicamos fue el mensaje que predicó Pedro hace 2000 años, que solamente Cristo salva, hermanos. La salvación no está en Mohammed, la salvación no está en Alá, la salvación no está en Juan el Bautista, ni en Juan Pablo II, ni en María, ni en los ídolos, ni en una iglesia. Solamente en Jesucristo. Dice, y en ningún otro hay salvación, sino en el nombre de Jesús. Qué hermoso que es el mensaje que tú y yo conocemos, hermanos. Versículo 13, se sorprendían de cómo predicaban estos hombres cuando eran personas sin educación. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La palabra denuedo es poder de Dios. Ellos no se avergonzaban de Cristo, hermanos. Y hoy en día tenemos cristianos, hermanos, que ven a un cristiano de lejos y mejor me voy por acá para que no me diga hermano. ¿Saben qué debería darnos vergüenza, hermanos? Ser un cristiano y no ganar almas. No avergonzarnos del evangelio, sino profesar ser cristianos, hermanos, y no ganar almas. Eso debería darnos vergüenza. En una ocasión un predicador dijo, no es un buen cristiano aquel cristiano que no gana almas. Versículo 14, hermanos, el milagro estaba delante de ellos. Ellos ya no querían que predicaran. Pero dice, y viendo al hombre que había sido sanado, habla de ese hombre que volvió a caminar, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Versículo 16 nos dice la Biblia, y diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Era un complot para que dejaran de predicar el evangelio, pero me encanta que nada pudo detener a la iglesia de Jerusalén, y nada pudo detener a los apóstoles de seguir predicando el evangelio. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, hablando de que ya no querían aquellos judíos y personas religiosas que los cristianos predicaran el verdadero evangelio, la salvación que es por fe y por gracia. Y dice, amenacémosles para que no hablen de aquí más en adelante a hombre alguno en este nombre. Los amenazaron, hermanos. Y qué triste que Satanás siempre va a tratar de desviarnos y de desanimarnos para cumplir con el propósito de Dios. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo, hermano. Cada vez que tú te levantas para leer la Biblia, Satanás va a tratar de hacer algo para que no lo hagas. Te va a doler la cabeza, te duele un pie. Hermanos, para ir a ganar almas dices, ay, no tengo que ponerme, mejor no voy y oro por los hermanos. Úngelos, Señor. ¿Tienes sueño? ¿Tienes una junta con alguien? Es que tengo que pasar tiempo con la familia, por supuesto, pero no uses a tu familia como un pretexto para no servir a Cristo, hermanos. Dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Versículo 18. Y llamándoles, les intimaron. La palabra intimaron significa prohibieron mencionar el nombre de Jesús. Les dijo todo el concilio, les prohibimos a todos ustedes que mencionen el nombre de Jesús. Pero les dice el versículo 19, más Pedro y Juan respondiéndoles, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y me encanta, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Los apóstoles tenían una causa, y la causa era Cristo, y predicar el evangelio en todo el mundo, a todas las criaturas, y no había nada ni nadie que pudiera detener el propósito y el sueño y el anhelo que ellos tenían, hermanos. Ellos tenían un propósito, tenían una meta, tenían una visión, predicar a Cristo. Te pregunto, hermano, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué te mantiene vivo? ¿Qué es lo que deseas hacer con tu vida? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? Vemos tantos ejemplos en la Biblia. Vayamos a Génesis capítulo 11, versículo 6. Qué importante es tener una meta, un anhelo. Dice la Biblia que los hombres se juntaron para edificar una torre. Esta no era una buena meta. Mas sin embargo, cuando alguien tiene una meta, va a salir adelante si simplemente la hacen. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Cuando los hombres se juntaron, hermanos, cuando solamente había un idioma, y dijeron, hagamos una cúspide, hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo.
Porque el hombre siempre ha intentado llegar al cielo por medio de sus obras. Y ninguna torre ni ninguna religión podrá llevarnos al cielo. Únicamente el sacrificio de Cristo es lo que nos puede llevar al cielo. Pero se pusieron de acuerdo y su meta era hacer una torre. Y dice la Biblia que nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ellos tenían un propósito, una meta mala, pero la lograron. Te pregunto nuevamente, hermano, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu causa? Vemos en la Biblia que había un soñador llamado José. Y dice la Biblia en Génesis 37:4, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos le aborrecieron. Su sueño, ese sueño que Dios le había dado, de ser el segundo después del rey. Y hermanos, y cuando alguien tiene un sueño, y cuando alguien tiene algo por qué despertar al siguiente día, te mantendrá en los problemas. Aun cuando lo vendieron, hermanos, cuando lo pusieron con Potifar y la esposa de Potifar quiso engañarlo, él siguió adelante. Cuando lo acusaron falsamente, cuando lo metieron a la cárcel y se olvidaron de él por 2 años, él siguió adelante. ¿Por qué, José? Porque José tenía una causa, José tenía un sueño, tenía un anhelo, tenía una meta. Te pregunto, hermano, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu anhelo? El apóstol Pablo tenía una meta. Filipenses capítulo 3, versículo 10. La meta del apóstol Pablo, dice la Biblia, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Apóstol Pablo, ¿cuál es tu meta? Mi meta es conocer más a Dios. Y hermanos, si el mejor cristiano, aquel hombre que Dios usó de instrumento para escribir la mayor parte de la Biblia del Nuevo Testamento, si él dijo que quería conocerle más, ¿cuánto más nosotros, hermanos, debemos de conocer más a Dios? Y hermanos, Dios, cuando uno se acerca más a Dios, te das cuenta cuán más grande es. Es como aquellos hombres que estudian el universo. Y uno piensa que son algunas estrellas, pero lo empiezan a estudiar y hay tantas constelaciones más y más y más. Y cuando uno indaga más en la Biblia, se da cuenta de cuán grande y grande y grande y más grande es su Creador. Tenemos un Dios grande, amén, hermanos. Y no le conocemos porque no queremos. Porque tenemos su libro, tenemos la Biblia, tenemos la oración, podemos servirle, pero el límite se lo pone uno mismo. El apóstol Pablo tenía una meta que lo mantenía despierto y lo mantenía con un anhelo para seguir adelante. Y ese era conocer a Dios y conocer el poder de su resurrección. Lo he dicho, hermanos, nosotros tenemos un poder dentro de nosotros que Dios nos ha dejado que no sabemos utilizar. Es como si alguien te regalara un avión, hermano. Lo tendrías ahí, le dirías a todos, mira, ven a ver mi avión. Tal vez tendrías un convivio allá adentro, pero no podríamos manejarlo porque no leeremos el manual y no lo entenderíamos. Tenemos un gran poder, hermanos. El Espíritu de Dios, el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, mora en nuestro corazón. Y no sabemos usarlo porque no leemos la Biblia. El apóstol Pablo dijo, mi meta es conocerle. Me impacta que ni siquiera dijo comenzar iglesias y comenzó más de 10, hermanos. Su meta era a fin de conocerle. ¿Cuál es tu sueño, hermanos? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que te mantiene vivo, con esperanza? Necesitamos un sueño, algo que nos mantenga. ¿Cuál es el tuyo? Tantas personas que uno escucha que tienen un rancho, y aquellos hombres de rancho que lo apuestan o que lo pierden, y después de que pierden su rancho, pierden la vida. Y deciden morir porque su vida era el rancho. Aquellos que aman tanto a su pareja que cuando muere su pareja, al poco tiempo ellos se mueren porque su vida era su pareja. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuándo muere un sueño, hermanos? Vayamos a Josué capítulo 13, versículo 1. Algunos dicen, cuando yo era joven yo quería servirle, pero ya ahorita ya no puedo hacer nada. Eso no es cierto, hermanos. Dios le dice a Josué, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo. Yo creo que Josué ya lo sabía, ¿verdad, hermanos? Pero le dijo, Josué, ya estás viejo. Tal vez ya tenía arruguitas, tal vez ya había perdido su pelo. Tal vez él ya decía, bueno, Señor, yo ya te serví, yo ya llevé al pueblo de Israel,
Lo saqué de Egipto hacia Canaán, a la tierra prometida. Yo ya cumplí con mi propósito, Señor. Dios le dijo que no. Jehová le dijo, tú eres ya viejo y de edad avanzada y queda mucha tierra por poseer. Hermanos, Josué tenía una meta y tal vez tenía 80 años de edad y él seguía con un anhelo de servir a Cristo. Y algunas personas que creen que están avanzados en edad y ni siquiera están tan grandes dicen ya, hasta aquí nada más. Ya es la siguiente generación. No, hermano, es tiempo de que todos, la voluntad de Dios es para ancianos, para jóvenes, para niños, para cualquier persona. Simplemente necesita un corazón dispuesto. Amén. Queda mucha tierra por poseer. Un deseo, un anhelo, una visión muere solamente cuando tú lo entierras. No es cuestión de edad, es cuestión de corazón. Que uno diga, lo seguiré, seguiré haciéndolo. Te pregunto, hermano, ¿cuál es tu sueño? Necesitamos tener un sueño. Si no, va a llegar el momento en que digas, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? Yo muy a menudo me hago esta pregunta, ¿dónde me veo en 5 años? Y te la hago, hermano, y reflexiona tú en esta noche, ¿dónde te ves tú en 5 años? ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Cuál es tu meta? Siempre que vamos a ganar almas, nuestra pregunta es, si usted muriera el día de hoy, ¿estaría 100% seguro de ir al cielo? Y mientras evangelizaba el día de ayer, yo mismo me pregunté, si yo muriera el día de hoy, ¿estaría satisfecho con lo que he hecho por Cristo? Te hago esa pregunta a ti, hermano. Si Dios nos llamara el día de hoy y nos fuéramos al cielo, ¿estaría satisfecho y decirle, Señor, gracias? Y aquí te entrego, Señor. Me diste un talento, te entrego 2. ¿Estarías satisfecho con la vida que viviste aquí? Si en esta noche viéramos a Dios. Vayamos a Salmos capítulo 90, versículo 4. Les recuerdo que un día vamos a ver a Dios, amén, hermanos. Amén. Y es algo de gran alegría, amén. No, pero yo no quiero llegar con las manos vacías. Yo no quiero sentirme como aquella fiesta que uno llega ahí medio, bueno, pues me alcanzaron a invitar y la mesa de regalos está llena y uno ahí como que nomás se hace ahí como que ya dejó un regalo, hermanos, para no sentirse ahí medio fuera de lugar. No, yo no quiero llegar con Cristo con las manos vacías. Yo le quiero decir, Señor, tú me diste una vida y la viví para ti. Dice la Biblia, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño. Bien decían algunos poetas que la vida era un sueño y un día despertaríamos en la realidad, y no estaban muy lejos. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y la tarde es cortada y se seca. En este texto la Biblia nos habla como si nuestra vida fuera una rosa y nos planta en el jardín de la vida. Y debemos de germinar. Es nuestro tiempo de abrirnos en este tiempo. Es nuestro tiempo de hacer algo para el reino de Dios, por su causa, hermanos. Y luego nos dice la Biblia en el versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80. El salmista nos promete, hermanos, que la edad patrón de un hombre son 70 a 80 años. Podríamos decir que son 75. Mi abuelita falleció a la edad de 100 años. Pero ¿cuántos jóvenes no mueren a los 20? El patrón de edad sigue siendo la misma, 75. Y yo te pregunto, hermano, ¿estás satisfecho con lo que has hecho con tu vida para Dios? Si viéramos a Dios hoy, ¿estarías satisfecho con el servicio que le has dado? Por eso el salmista dice en el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros largos años, para que traigamos al corazón sabiduría y usemos nuestro tiempo de una manera que le podamos decir, como el apóstol Pablo le dijo un día a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y lo más importante, he guardado la fe.
Yo creo que el apóstol Pablo tuvo una satisfacción grande al decir: Señor, te serví. Hice tu voluntad aquí en la tierra, hermanos. Cristo tenía una meta, la cual era morir por nosotros, y Él fue fiel, se humilló siendo hombre y fue a la cruz, hermanos, porque esa era su meta, y Él cumplió con su meta. Pablo tenía una meta a fin de conocerle, y vaya que le conoció. José tenía un sueño y lo cumplió, él fue el segundo después del rey. Los apóstoles tenían un sueño y ellos predicaron el evangelio hasta el día de su muerte. Nehemías tenía una meta, que era completar con ese muro, y lo hicieron. Salomón tenía una meta y edificó ese templo en 5 años. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu meta? Hermanos, si nuestro anhelo y si nuestra meta es servirle y honrarle, tendremos una vida que vale la pena vivir. Amén, hermanos. Dice la Biblia en el libro de Corintios que los que esperan en Cristo son los más dignos en este mundo, por el simple hecho de esperar en Cristo. Los más dignos, dice el libro de Corintios capítulo 15. Hermanos, tendremos una vida que valga la pena vivir. Dice la Biblia: el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Necesitamos perder para ganar. No tiene sentido, pero para Dios sí. Y te lo puedo explicar, hermano. Si quieres ganar un carro, tienes que pagar un precio. Si quieres ganar una casa, tienes que pagar. Si queremos ganar una vida que valga la pena vivir, debes de entregar tu vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga en pos de mí. A veces exaltamos el: ay, qué difícil negarme. Hermanos, yo exalto el seguirle al Rey de Reyes. Dios nos da el privilegio, siendo pecadores, de seguir a aquel que es 3 veces santo, aquel que cabalga sobre las nubes, aquel cuya tierra es el estrado de sus pies y el trono es su cielo, hermanos. Y te invita a seguirle. Qué hermoso privilegio. Hermanos, ten un buen propósito y sé fiel a Él. Judas tuvo una meta, también la logró: traicionar al Hijo de Dios. Hermanos, mi deseo es que nosotros podamos salir de esta iglesia con una meta, con un sueño, con un anhelo. Te pregunto, ¿cuál es el tuyo? Pues, vivir. Hermanos, nosotros como cristianos no estamos a la defensiva, estamos a la ofensiva. Amén, hermanos. Como iglesia, esta iglesia no está a la defensiva, está a la ofensiva. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Una puerta no ataca, una puerta defiende. La iglesia está para atacar, hermanos. Juan el Bautista tenía un sueño, y precursor de Cristo, hermanos. Enderezad el camino, predicaba: arrepentíos y bautizados. Y solamente le quitaron su sueño de una manera: cortándole su cabeza, hermanos. Y yo creo que esa cabeza seguía rodando y seguía diciendo: arrepentíos, arrepentíos. Hasta que esa cabeza dejó de rodar. Que Juan el Bautista tenía un sueño, y nada ni nadie lo iba a parar. Únicamente aquel rey pagano, cortando su cabeza. Hermano, ¿cuál es tu causa? Que nuestra causa sea Cristo, hermanos. Que nuestra causa sea su gloria. Salomón, termino con esto, en el resumen de su vida, él nos dice: no, el gozo del hombre es comer y beber. Después dice: no. El gozo del hombre es gozarte con la mujer de tu juventud. Y después dice: no, el gozo del hombre es su trabajo. Y después, al final, en el capítulo 12 de Eclesiastés, dice: no, el fin de todo el discurso hoy es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es tu propósito? Vamos a cerrar nuestros ojos.